Hola a todos, bienvenidos a Wow Spoken Spanish. Soy Manuel y hoy estamos aquí para hablar de algo muy importante para todos los que están aprendiendo español. Hola, soy Bella y también les doy la bienvenida a todos ustedes. Manuel, sé exactamente de qué vamos a hablar hoy y creo que muchas personas van a sentirse identificadas con este tema. Sí, Bella, hoy vamos a hablar de algo que casi todos los estudiantes de español experimentan en algún momento. Vamos a hablar de cómo ganar confianza para hablar español, especialmente cuando estás solo, sin un compañero de práctica. Exactamente. Y antes de comenzar, queremos hacerles una pregunta a todos ustedes que nos escuchan hoy. ¿Alguna vez han sentido miedo o vergüenza de hablar español? Cuéntenos en los comentarios, queremos saber cómo se sienten. Es una pregunta muy importante, porque ese miedo es completamente normal. Yo también lo sentí cuando empecé a aprender inglés. Recuerdo que pensaba mucho antes de decir cualquier cosa, y muchas veces prefería no hablar. Yo también pasé por eso, Manuel, y creo que el primer paso para ganar confianza es entender que cometer errores es parte del proceso. Nadie aprende un idioma nuevo sin equivocarse muchas veces. Eso es muy cierto. Pero hoy queremos dar consejos prácticos, cosas que pueden hacer todos los días, incluso cuando están solos en casa. Bella, ¿puedes hablar del primer consejo? Por supuesto. El primer consejo es hablar en voz alta cuando estás solo. Muchas personas solo leen o escuchan español pero no practican hablar. Y la voz es un músculo, hay que usarlo. Me gusta mucho esa idea. Pero ¿de qué pueden hablar si están solos? Esa es la pregunta que muchos se hacen, ¿verdad? Exactamente. Y aquí les damos algunas ideas muy sencillas. Por ejemplo, pueden describir lo que están haciendo en ese momento. Si están preparando el desayuno, pueden decir en español todo lo que hacen. Estoy cortando el pan, estoy poniendo el café, hace mucho calor hoy. Eso es fantástico. Es una manera muy natural de practicar. Y no necesitas un libro ni una aplicación especial. Solo usas tu vida diaria como el mejor maestro. Exacto, Manuel. Y la clave es no pensar demasiado. No busques la palabra perfecta en ese momento. Usa las palabras que ya sabes y sigue hablando. La fluidez llega con la práctica, no con la perfección. Ese es un punto muy importante. Muchas personas se detienen porque no saben una palabra específica. Pero en una conversación real, siempre puedes explicar la idea de otra manera. Eso también es una habilidad importante. Completamente de acuerdo. Y aquí quiero preguntarles algo a todos ustedes que nos escuchan. ¿Hablan en voz alta cuando practican español? ¿O solo leen y escuchan? Déjenos su respuesta en los comentarios. Sus experiencias nos ayudan a todos. Me encanta cuando la gente comparte en los comentarios. Es una manera de aprender juntos, aunque estemos en lugares diferentes del mundo. Bella, ¿cuál es el segundo consejo? El segundo consejo es usar un espejo. Sé que puede parecer un poco raro al principio, pero es muy efectivo. Cuando te hablas a ti mismo frente a un espejo, puedes ver tus expresiones, tu boca y empiezas a sentirte más cómodo hablando español. Eso es algo que yo nunca había pensado. ¿Qué debes decir frente al espejo? Puede ser cualquier cosa. Puedes presentarte como si fuera la primera vez que conoces a alguien. Buenos días, me llamo Bella, soy de México, me gusta mucho la música y los libros. Es simple pero muy útil para ganar confianza. Y también puedes practicar conversaciones imaginarias. Por ejemplo, imagina que estás en un restaurante y practicas cómo pedir la comida. O imagina que estás en una tienda y practicas cómo preguntar el precio de algo. Exactamente. Tu imaginación es una herramienta increíble para practicar. No necesitas a otra persona físicamente presente para tener una conversación de práctica. Y cuando practicas estas situaciones imaginarias, tu cerebro las procesa como si fueran reales. Entonces, cuando llegue el momento de hablar con una persona real, ya tienes más experiencia de la que crees. Eso es muy interesante. El cerebro aprende con la repetición y no siempre distingue entre una situación real e imaginada si la practicas con suficiente concentración. Bella, también quiero hablar de algo muy importante.
El diálogo interior. Muchas personas no saben que pueden practicar español todo el tiempo, simplemente cambiando el idioma en el que piensan. Sí, eso es algo que yo hice mucho cuando aprendía nuevos idiomas. Empezar a pensar en español, aunque sea solo en frases cortas. Ver una silla y pensar, esa silla es marrón y está junto a la ventana. Exactamente. Y al principio puede ser difícil porque el cerebro quiere pensar en el idioma que más conoce. Pero con el tiempo, si lo practicas todos los días, empieza a ser más natural. Y lo mejor de este método es que puedes hacerlo en cualquier lugar, en el autobús, caminando al trabajo, esperando en una fila. No necesitas tiempo extra, solo necesitas cambiar el idioma de tus pensamientos. Eso es muy práctico. Ahora, hablemos de otro consejo muy popular hoy en día. Grabar tu voz. ¿Qué piensas de eso, Bella? Me parece un consejo excelente, aunque sé que a muchas personas no les gusta escuchar su propia voz. Pero escucharte hablar español te ayuda a identificar los sonidos que necesitas mejorar y también te da evidencia real de tu progreso. Sí, el progreso es muy importante para la motivación. Cuando escuchas una grabación de hace 3 meses y la comparas con hoy, puedes escuchar la diferencia. Eso te da mucha confianza para continuar. Y no tiene que ser algo formal. Puede ser simplemente grabar un mensaje de voz en tu teléfono donde describes tu día. Hoy me levanté a las 7 de la mañana, desayuné frutas y tomé mucho café. Hace sol y el cielo está muy azul. Simple y efectivo. Y esa grabación también puede ser un diario hablado. En lugar de escribir en un diario, lo dices en español y lo grabas. Es una manera de practicar la expresión personal en el idioma. Me encanta esa idea del diario hablado y es algo muy personal también, lo que hace que el aprendizaje sea más significativo. Cuando hablas de cosas que realmente te importan, recuerdas mejor las palabras. Exactamente. El contexto emocional ayuda mucho al aprendizaje. Si aprendes una palabra en una situación que tiene significado para ti, la recuerdas mucho mejor que si solo la lees en una lista. Bueno, y hablando de memorizar palabras, quiero preguntarles a todos los oyentes, ¿cuál es la manera en que más les gusta aprender vocabulario nuevo en español? ¿Con tarjetas, con canciones, con películas? Escríbanos en los comentarios. Es una pregunta muy buena porque todos aprendemos de manera diferente. Yo, personalmente, aprendí mucho con canciones. Escuchar una canción muchas veces y tratar de entender la letra es una manera muy natural y divertida. Las canciones son fantásticas para la memoria y también para la pronunciación. Cuando cantas, practicas los sonidos de manera muy natural, casi sin darte cuenta. Bella. Hablemos también de la repetición en voz alta. Muchas personas leen textos en español con los ojos, pero no los dicen en voz alta. ¿Por qué es importante decirlos? Porque leer con los ojos y hablar son dos habilidades diferentes en el cerebro. Puedes entender perfectamente un texto escrito, pero cuando intentas decirlo en voz alta es como si usaras músculos diferentes que no has entrenado todavía. Por eso es importante leer en voz alta. Repetir frases que escuchas en podcasts como este. Repetir diálogos de series o películas en español. Cada vez que dices una frase en voz alta, estás entrenando esos músculos. Y no tienes que entender cada palabra perfectamente para beneficiarte de este ejercicio. A veces simplemente imitar el ritmo y la melodía del idioma es suficiente para mejorar. Ahora, quiero hablar de algo que creo que es fundamental. La actitud. Muchas personas tienen todos los recursos para practicar, pero sienten que no van a mejorar, que su español nunca va a sonar bien. Eso es tan importante, Manuel. La mentalidad lo es todo en el aprendizaje de idiomas. Si crees que puedes mejorar, vas a encontrar maneras de practicar. Si crees que no puedes, vas a encontrar excusas para no hacerlo. Y quiero decirles algo muy importante a todos los que nos están escuchando hoy. Nunca es demasiado tarde para aprender español. No importa tu edad, no importa cuántas veces hayas intentado antes. Lo que importa es el esfuerzo de hoy. Completamente de acuerdo.
Y el camino de aprender un idioma es diferente para cada persona. No te compares con otros estudiantes. Tu progreso es tuyo y cada pequeño avance es una victoria que debes celebrar. Me gusta mucho esa idea de celebrar los pequeños avances, porque a veces esperamos ser perfectos antes de sentirnos orgullosos. Pero cada nueva palabra que aprendes, cada frase que entiendes, es algo que no sabías antes. Bella, ¿tienes algún consejo final para las personas que sienten que su español todavía no es suficiente para hablar con confianza? Sí, tengo un consejo muy especial para todos. Crea una rutina de práctica, aunque sea de 10 minutos al día. 10 minutos cada día es mucho mejor que 2 horas una vez por semana. La consistencia es la clave del éxito. 10 minutos cada día. Eso es muy accesible para todos. Puede ser mientras tomas el café por la mañana o antes de dormir en la noche. Y esos 10 minutos pueden incluir todo lo que hablamos hoy. Hablar en voz alta sobre tu día, practicar frente al espejo, grabar tu voz o simplemente pensar en español mientras haces otras cosas. Y también escuchar podcasts como este, que están diseñados especialmente para ayudarte a entender el español de manera natural y progresiva. Así es. Y antes de terminar, queremos hacerles una última pregunta a todos nuestros oyentes. ¿Cuál de los consejos que dimos hoy van a intentar primero? ¿Hablar en voz alta, usar el espejo, grabar su voz o pensar en español? Cuéntenos en los comentarios. Me encanta esa pregunta. Y también queremos pedirles que si este episodio les fue útil, lo compartan con alguien que también esté aprendiendo español. Juntos aprendemos más rápido. Y recuerden que la confianza no llega de un día para otro, pero cada día que practicas, aunque sea un poco, estás construyendo algo muy importante. Estás construyendo tu versión del español. Muy bien dicho, Manuel. Practicar solo puede ser el primer paso hacia conversaciones increíbles que todavía no imaginas. El español que estás aprendiendo hoy puede llevarte a lugares que aún no conoces. Bueno, creo que llegamos al final de este episodio de hoy. Ha sido una conversación muy rica, con muchos consejos prácticos que espero que todos puedan aplicar desde hoy mismo. Así es. Ha sido un placer hablar de este tema contigo, Manuel, y a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos hoy en Wow Spoken Spanish. Recuerden seguirnos para no perderse los próximos episodios. Y si tienen algún tema que les gustaría que habláramos, escríbanos en los comentarios. Sus ideas son muy importantes para nosotros. Bueno, sin más que decir, hasta el próximo episodio de Wow Spoken Spanish. Cuídense mucho y sigan practicando su español todos los días. Hasta pronto a todos. Que tengan un día maravilloso y lleno de mucho español.